Muy buenos días, yo soy Carmen Fernández y en este vídeo te voy a explicar los tipos de contrato más comunes en España. Así que si este es tu primer contrato de trabajo, quédate a ver todo este vídeo para que no tengas ni un malentendido. Además, al final te voy a dar unos consejos extra para que no te pierdas ni un detalle. Vamos con el vídeo. El contrato fijo indefinido ordinario se caracteriza principalmente por la jornada laboral, es decir, es una jornada completa. No obstante, hay que tener cuidado puesto que, aunque mayoritariamente la jornada completa es de 40 horas semanales, hay que tener cuidado porque en ciertos convenios se estipula que son 37,5. No es común, pero hay que tener cuidado porque puede haber ahí un error. Por cierto, hablando de convenios, voy a aprovechar ya y les explico que un convenio es un acuerdo legal entre representantes de la empresa y los empresarios en el que se estipulan, por ejemplo, las vacaciones, los permisos, el salario. Si no está estipulado en el convenio, habría que mirarlo en el Estatuto de los Trabajadores. Los convenios pueden ser tanto provinciales como pertenecientes a una empresa. Me explico. Los convenios lo que regulan es un entorno en concreto y un sector en concreto. Por lo tanto, los provinciales regularían, por ejemplo, pues una provincia y un sector, un ámbito de trabajo. Por ejemplo, el convenio de construcción de Toledo. Por otro lado, en cuanto a los convenios que pertenecen a las empresas, los convenios que pertenecen a las empresas son muy pocos y simplemente afectan a esa empresa y pues funciona igual que un convenio del sector. Por ejemplo, el convenio de Air Europa Líneas Aéreas tiene también su propio convenio. Así que en todo caso, el convenio siempre se estipula en el contrato y siempre se acudiría a ese convenio para ver, pues como ya he dicho, periodo de prueba, vacaciones, la retribución del salario y permisos y demás. El segundo tipo de contratos indefinidos sería el de a tiempo parcial, que en este caso pues se caracteriza porque no hay necesidad de tener una persona a jornada completa. En este caso, el tiempo parcial se caracteriza porque la jornada es inferior a 40 horas semanales. Cuidado también con lo que ya he dicho de las 37 horas y media de la jornada completa, porque aquí en un tiempo parcial donde el convenio estipule que la jornada completa son 40 horas semanales, los 37 horas y media de las que hablábamos antes, pues sí valdrían como jornada parcial, aunque, a ver, yo pienso que ya para eso pues es mejor tener una jornada completa, pero que al final, aunque te pongan 39 horas semanales, no deja de ser un tiempo parcial. En este caso puede haber un acuerdo de horas complementarias que son diferentes de las horas extra y también en principio está estipulado según convenio pues la retribución de estas horas complementarias. Son diferentes de las horas extra puesto que las horas complementarias son aquellas horas que se hacen para completar hasta la jornada completa. Las horas extras son a partir de la jornada completa. Y de todas formas, las horas complementarias no son, digamos, comunes o habituales, sino que pueden ser, pues eso, poco habituales y según pues el acuerdo que llegue el trabajador con el empresario. Y en tercer lugar, vamos a hablar de los famosos contratos fijos discontinuos que son tan recientes. En este caso, el contrato fijo discontinuo se caracteriza por una alternancia de periodos de actividad y de inactividad del trabajador. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajador tiene periodos donde está trabajando en la empresa y tiene periodos donde está inactivo. Y esa inactividad puede significar que está descansando en su casa cobrando el subsidio por desempleo en caso de que cumpla con los requisitos, o puede incluso en ese periodo de inactividad estar en otro periodo de actividad con otra empresa, puesto que este tipo de contrato normalmente se combina con estos contratos de fijo discontinuo.
Es decir, a ver si me explico. Puedo estar de lunes a jueves trabajando para una empresa de limpieza, limpiando casas a domicilio, y por el contrario puedo estar de viernes a domingo cubriendo ese plus de actividad en hostelería, por ejemplo, en un bar, pues sirviendo mesas de camarero. Lo interesante de este contrato, es que tiene muchas peculiaridades y una de ellas es que es para trabajos temporeros o trabajos cíclicos, pero que son temporales. Por ejemplo, un supermercado para la campaña del cole, la de Semana Santa, la de Navidad, pero básicamente para esos periodos que se conocen que son cíclicos y de los que se necesita a una persona pues en concreto para cubrir esa necesidad. Por cierto, este contrato de trabajo, y me voy a explayar bastante porque, como ya he dicho, tiene muchas peculiaridades, ese tipo de contrato de trabajo consta de un contrato principal, que es pues dentro de los contratos fijos, estipulando que es un contrato fijo y discontinuo. No obstante, más adelante se hacen llamamientos. Los llamamientos ya no hay un contrato de 3 hojas súper largo, con muchísimo papel, muchísimas letras. Ya son simplemente una hojita de papel que se encarga de firmar el empresario. Entonces, en el llamamiento sí que es verdad que ya no se estipula en concreto lo que es ya la jornada de trabajo, las horas, supuestos domicilios donde se vaya a trabajar. Ya no hay tanta información. Entonces se haría en todo caso, si cambian las condiciones del contrato inicial de trabajo, se haría un anexo. Y ya en último lugar, el tema de los llamamientos. Respecto a este tema, tengo que aclarar también que un contrato fijo o discontinuo tiene prioridad antes de uno temporal. Es decir, que si yo en mi supermercado quiero contratar para ahora la vuelta al cole a una persona nueva con un contrato temporal, si tengo un contrato fijo y discontinuo activo, si tengo un trabajador con ese contrato activo, que yo no la haya echado ni haya causado baja de ningún tipo, aunque esté en un periodo de inactividad, esa persona cuenta antes de que tú hagas ahora un contrato temporal. Tiene prioridad. Y respecto a que existan más contratos fijos discontinuos en la misma empresa, se acudiría o digamos se les llamaría según los más antiguos a los más recientes. Y dentro de esta gama de más antiguos a más recientes se llamaría por orden de los fines de trabajo, es decir, desde el más antiguo y además que estuvo más tiempo en actividad. Y por otro lado también mucho cuidado con el tema de los llamamientos, porque existen estos casos de personas que combinan un trabajo fijo y discontinuo, como ya he dicho, pues en un bar y luego pues en otro bar, limpiando, en otro sector, lo que sea, pero en otra empresa. El caso es que puede ocurrir el caso de que te llamen de una empresa y te llamen de la otra y que coincidan esas altas. En todo caso, tendrías que hablar con los empresarios por si pueden retrasar o adelantar el llamamiento o hacerlo coincidir, que por una mañana trabajes en un lado y por otra tarde trabajes en otro, pero básicamente que si coinciden, tienes que, como persona que tiene este contrato, tienes que priorizar o más bien elegir en cuál te quedas y en cuál no te quedas, puesto que los llamamientos se hacen con una antelación de 48 horas, es decir, de 2 días, serían vía mail y tienes esos 2 días básicamente de preaviso en el que tú decides o no incorporarte. Si finalmente decides no acudir al llamamiento, estás causando una baja voluntaria. Vamos con los contratos temporales. Sobre los contratos temporales nos interesa saber que pueden ser de 2 tipos: para un incremento puntual
de la actividad de la empresa, como ya he dicho antes, pues por ejemplo para una campaña de la vuelta al cole en un supermercado, o para trabajos temporarios en el campo, o para incluso empresas donde se quiera probar a un trabajador porque se necesite un trabajador en concreto y se quiera probar al trabajador por un tiempo concreto, y pues posteriormente, si le ha gustado, hacerlo indefinido. En este caso, como ya he dicho, los contratos temporales se hacen por dos cosas principales. Para ese plus de actividad, como ya he dicho, en los supermercados o bueno, en cualquier tipo de sector, yo lo digo porque es lo que antes se me viene a la mente. Y, por ejemplo, también para sustitución de una persona trabajadora. Además, digamos que también existen dos modalidades para este tipo de contrato que puede ser previsible, es decir, que se podía contemplar que ocurriera este plus de actividad o que esta persona, por ejemplo, iba a coger una paternidad porque su mujer está embarazada o porque esta mujer está embarazada. Por lo tanto, existe una organización previa, una planificación previa. Y por otro lado, el imprevisible, que es pues porque de repente ha hecho un boom un producto o porque a la gente le ha dado por comprar ahí y pues se necesita urgentemente a alguien para cubrir eso. La ley pues estipula o regula este tipo de contratos que nos permite extenderlo hasta 6 meses. Y finalmente vamos con los contratos de formación, en el que nos encontramos en primer lugar con el de formación en alternancia. El contrato de formación en alternancia es el que se suele llamar de becario y es el tipo de contrato, o bueno, este contrato consta de una persona trabajadora en el que a la vez se está formando. Es decir, que el puesto de trabajo que desempeña está relacionado con aquello con lo que está estudiando. Por otro lado, muy importante, este trabajo de formación en alternancia también consta de que no se puede, de que no puede ser inferior a 3 meses ni superior a 2 años. Y en segundo lugar, el de formación para obtención de las prácticas profesionales. Este es el típico contrato de prácticas por el que pasamos todos los que hacemos FP o todos los que vamos a la universidad y cursamos las prácticas profesionales. Bueno, dejaré otro vídeo más adelante si quieren ver cómo sería un ejemplo de estos tipos de contratos anteriores, háganmelo saber por comentarios. Y pues básicamente este tipo de contrato, como ya sabemos, es temporal, normalmente no tiene una retribución y pues es básicamente pues formativo, es para que tú llegues allí, te enseñen cómo hacer las cosas y en el que tú aprendas, básicamente. Y pues eso, tiene una duración de 3 meses. Cabe recalcar que los contratos de trabajo se firman de una manera muy específica y es que en el propio contrato lo estipula. Por favor, léanse muy bien siempre el contrato completo, y básicamente eso, que se firman los márgenes izquierdos por las dos caras y en la última cara también hay un apartado donde firma tanto la empresa como el trabajador, donde pues también tendremos que firmar. Ahora vamos con los consejos extra. El primero es que tengáis mucho cuidado con el tema de las pagas extra. ¿Por qué? Porque, os explico desde el principio, a nosotros como trabajadores nos corresponden las 12 pagas anuales más 2 extra. Es decir, la de verano y la de invierno, la de Navidades y la de junio, me parece, julio. Mucho cuidado porque para empezar, el prorrateo de las pagas extras se tiene que acordar. Tú tienes que estar de acuerdo con que te las prorrateen. Que te las prorrateen significa que en vez de dártelas esos 2 meses al año en concreto, te las van repartiendo a lo largo de los 12 meses, por lo que no tienes 2 pagas extras, sino una sola paga, un poquito más hinchada, pero es la misma. O sea, en principio no hay una variación, lo que pasa es que según los tramos y tu situación, es probable que te quiten más por el IRPF, es decir, que acabes pagando, mejor dicho, más impuestos.
Como ya he dicho, tienes que estar de acuerdo con que se te prorrateen las pagas extra. Esto normalmente aparece directamente en el contrato y claro, cuando no se tiene conocimiento sobre esto es fácil no leerlo y firmar, pero te influye básicamente en eso, en que hay probabilidad de que tengas que pagar más impuestos mensualmente, de tema de IRPF y demás, y que por lo tanto pues que cobres menos, que de tal forma que a ti te den directamente tu paga extra en el mes que te corresponde y ya está. Por otro lado, tengan también en cuenta la diferencia del salario bruto y del salario neto, que esto también hay personas que no lo conocen. Entonces, si usted no sabe lo que es el salario bruto del salario neto, básicamente el salario bruto es un numerito tan fantástico y maravilloso que aparece en nómina súper altísimo que no vamos a cobrar, básicamente. Es la cantidad de salario que queda antes de impuestos. Y por el contrario, el neto es el total líquido que vamos a percibir, pues lo que va a entrar a nuestra cuenta bancaria. Y finalmente también quiero hablarles de las cláusulas de los contratos, y es que en los contratos se pueden añadir mucha variedad de cláusulas, desde confidencialidad, por ejemplo, porque bien estés tratando con datos sensibles, con DNIs, hipotecas, préstamos, sobre exclusividad, que te contraten, por ejemplo, para un laboratorio o algo así, y que te exijan exclusividad, que no quieran que trabajes para otro laboratorio, que no quieran que trabajes para otra empresa, o que incluso haya una cláusula en la que aparezca que una vez finalizado el contrato de trabajo, normalmente no es una cláusula típica en contratos de trabajo temporales, suelen ser para indefinidos y porque decidan hacer causa de baja voluntaria. Suele haber, bueno, no suele haber, no es común, pero se puede poner una cláusula respecto a esta exclusividad donde una vez finalizado el contrato de trabajo no se pueda trabajar en un radio de X kilómetros y no se pueda trabajar dentro de ese radio por un periodo de X años. Es decir, que si yo he trabajado de dentista, me han enseñado una serie de cosas en las que yo he aprendido mucho y me dan un valor en el mercado laboral muy fuerte y me van a facilitar la contratación futura. Si yo la decido hacer baja voluntaria porque me vayan a contratar en el dentista de al lado, en la clínica de al lado, básicamente quiere decir que yo no me puedo ir a la clínica de al lado, que me toque buscar a lo mejor una en el pueblo de al lado o en la capital, ¿me comprende? Más cláusulas donde se puedan especificar dentro del modo de trabajo. Por ejemplo, en tema de limpieza, pues si lleva EPIs, si lleva mascarilla, qué tipo de mascarilla, tipo de guantes, o sea, el protocolo de cómo se limpiaría la habitación, o de este trapo de este color para ciertos muebles y este otro trapo para ciertos otros muebles. Para tema de trabajo a domicilio, especificar los domicilios donde se trabajaría, qué días, a qué horas. Y en principio ya estaría. Eso es lo más importante que debéis conocer a la hora de que os contraten o que queréis contratar. Este vídeo, como ya he dicho, va sobre todo a aquellas personas que vayan a firmar su primer contrato de trabajo y no tengan un conocimiento en concreto de pues qué tipos de trabajo, qué tipos de contrato hay, qué es lo que van a firmar, porque al final, pues eso, tengo conocimiento de personas que firman los contratos de trabajo y no saben ni siquiera si están indefinidos, si es temporal y bajo qué circunstancias. Y bueno, pues espero que les haya iluminado, que les haya inspirado y que les haya enseñado, que es lo más importante, y que pues cuando vayan a firmar un contrato de trabajo o que rescaten el que ya tengan, pues lo vean si hay algún error y demás. Que por cierto, si quieren ver algún ejemplo de un contrato de trabajo, háganmelo saber en los comentarios porque es probable que haga otro vídeo más adelante. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por ver, muchas gracias por todo.
Si les ha gustado, pues denle me gusta, suscríbanse al canal y pues nada, pues les veré más adelante. Muchas gracias por todo. Adiós.